Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, 2 de los 3 nuevos ministros han estado involucrados en polémicas de gasto público. Los 6 capturados por terrorismo se declararon víctimas de un montaje judicial. Sus abogados explican. Iván Márquez estaría reorganizando grupos armados en 4 puntos del país, según informes de inteligencia. Se triplicaron en un año los pacientes de síndrome de Morquio, una enfermedad genética rara por la cual se multiplicaron los costos del sistema. 20 muertos en calles de Tailandia por militar que disparó indiscriminadamente. Y en los deportes, el señor de los deportes, don Germán Arango. Mabel Duván Zapata sigue siendo la esperanza de gol en la selección Colombia. Hoy volvió a festejar en la victoria de Atalanta sobre Fiorentina. También anotó Alfredo Morelos por la Copa de Escocia. La gran revelación en la Liga Colombiana es el Deportivo Pasto. 3 partidos, 3 victorias. Muy bien para el equipo de Diego Corredor. Por el otro lado, la gran decepción es el Cúcuta Deportivo. En lo deportivo y en lo administrativo. Última carta de la selección Colombia, ganar o morir frente a la selección de Uruguay y rezar para que Brasil no le gane a Argentina. Para del Cali atacando al chino, vean. Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. La muerte de un hincha y barrista del equipo de América de Cali que fue atacado por un grupo de jóvenes uniformados con camisetas del Deportivo Cali en la víspera del clásico de la ciudad que se juega a esta hora. La víctima no fue auxiliada por nadie, a pesar de que alcanzó a atravesar la calle y a pedir ayuda al conductor de un vehículo frente al que murió. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, les tenemos las mejores noticias del fin de semana e iniciamos. Los 3 nuevos ministros del gabinete del presidente Duque fueron presentados por este como técnicos en sus materias para rechazar la versión de que había llegado la mermelada a su gobierno. Sin embargo, 2 de ellos han estado envueltos en polémicas de gasto público. Eduardo López Júquer. Mabel, Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, funcionarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le hicieron hace 3 años una gran fiesta de cumpleaños a 200.000 pesos la entrada. Y el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Sea, es cuñado de la directora del Centro Democrático y tiene pendiente un proceso fiscal en la Contraloría de Cartagena. Aunque es oficialmente miembro del partido de la U, colectividad en donde no fue bien recibido su nombramiento, el nuevo ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, es más identificado con el Centro Democrático por su evidente cercanía con el uribismo, tanto que el presidente Duque lo nombró como su representante en el Banco Centroamericano de Integración Económica, cuya sede queda en Tegucigalpa, Honduras. Hemos recibido la oferta. Contrario a las calidades técnicas que se quieren destacar ahora en su trayectoria, el nuevo ministro de Trabajo ha tenido una vida pública a la que se han hecho muchos señalamientos, aunque ha salido bien librado de las denuncias y las demandas en su contra. Por ejemplo, ante el Consejo de Estado para pérdida de investidura. No, mire, ese es un mito que han dicho siempre. Cabrera ha sido representante y senador durante un periodo. En su época de congresista se le conocía como el parlamentario que manejaba al grupo de madres comunitarias y como el gran padrino de los funcionarios del Instituto de Bienestar Familiar, entidad que se le habría asignado en los repartos de burocracia de gobiernos anteriores. Precisamente en 2016, Noticias 1 reveló que un grupo grande de empleados del ICBF organizaron y asistieron a una fiesta para celebrar el cumpleaños del hoy ministro de Trabajo. Además de que el día laboral oficial en esa entidad se suspendió por la celebración del cumpleaños de Ángel Custodio Cabrera. La noticia escandalizó en su momento porque quien asistiera debía aportar 200.000 pesos. La asistencia al ágape era obligatoria. Preguntado por el caso, Cabrera se pronunció mediante un mensaje de WhatsApp en que se limitó a decir que si había algo que denunciar, que así se hiciera. Nunca se conocieron resultados de esa investigación. Es que es una interpretación. Otro de los nuevos ministros es Rodolfo Enrique Sea Navarro, actual presidente de Fidoagraria, quien llegará a la cartera de Agricultura. Sea
cuya hoja de vida fue entregada al gobierno por el senador conservador David Barguil. También es recordado por su paso en la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter, en donde se desempeñó como secretario general. Por esa gestión, SEA fue vinculado a un proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría Distrital de Cartagena por el presunto detrimento patrimonial de 1.100 millones de pesos por presuntas irregularidades en el desarrollo de un convenio entre el Distrito de Cartagena y Findeter. El nuevo ministro de Salud representará a Cambio Radical. Fernando Ruiz fue recomendado a la Casa de Nariño por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien lo conoce muy bien, porque fue el director programático de su campaña presidencial en 2018 en materia de salud. Ruiz también fue viceministro de Alejandro Gaviria, cuando este ocupó la misma cartera durante el gobierno Santos. En instancias de las embajadas de dos países que han apoyado el acuerdo de paz desde sus inicios, se celebró esta semana una reunión entre antiguos delegados del gobierno en La Habana y grupos de ciudadanos vinculados al mismo. Juan Fernando Barona. Mabel, Humberto de la Calle, analistas del proceso y gente del común manifestaron su preocupación por los evidentes retrasos en los compromisos del Estado con la antigua guerrilla, pero también expresaron su decisión de luchar por su implementación. En la reunión promovida por las embajadas de Noruega y Suecia con organizaciones sociales y exnegociadores de La Habana para analizar el cumplimiento del gobierno Iván Duque con el acuerdo de paz, se encontraron delegados en Cuba del gobierno Santos con voceros de la comunidad. Más allá de las deficiencias del gobierno, yo creo que tenemos que confiar, continuar con esta profunda ebullición a través de la cual la propia sociedad civil ha organizado sus proyectos. De la Calle aseguró que la sociedad civil es la llamada a defender los acuerdos y su implementación, a pesar de las dificultades que se presenten. La esencia del acuerdo como oportunidad y como hoja de ruta está en una situación muy volátil. Los representantes de las organizaciones sociales cuestionaron la falta de voluntad del gobierno con los acuerdos. A su juicio, el presidente Duque tiene una visión muy recortada de la paz. Es una ceguera realmente del gobierno nacional el no querer implementar, ¿no?, lo que quedó en el marco del acuerdo. Rechazaron la elección de la exministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, como nueva consejera presidencial de Derechos Humanos por su actitud hostil frente a los acuerdos. El fallido fue la gestión de la ministra del Interior en su cartera. Muy pocas esperanzas que desde el Ministerio del Interior, que desde la Alta Consejería y que desde otras instituciones del Estado, de verdad podamos tener un giro. Los representantes de las organizaciones sociales manifestaron que seguirán defendiendo el acuerdo de paz en sus regiones, porque para ellos es la mejor opción de futuro y desarrollo, y devuelven la pelota al gobierno. El gobierno nacional está en una situación muy complicada y es que hubo una parálisis de 1 año y medio, donde no hacían nada porque todo olía a proceso de paz. Los gobiernos de Suecia y Noruega anunciaron que continuarán apostándole a la implementación de lo acordado con su voluntad política, su apoyo internacional y sus aportes económicos. Aunque la Fiscalía dice tener evidencias de que 6 líderes sociales que capturó en una operación simultánea hace 3 semanas tenían relación con las disidencias de las FARC, ellos lo niegan y aseguran que su captura es una persecución. Patricia Uribe. Mabel, uno de ellos es hijo de un denunciante de Álvaro Uribe que ya aprobó su persecución judicial. Otro, un organizador del paro cocalero, y otros 2 organizadores comunales del sur de Bogotá. La juez 21 de Garantías de Bogotá envió a la cárcel a los 6 dirigentes sociales que fueron capturados el pasado 21 de enero en la capital del país y en Villavicencio por el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, acusados por presuntos nexos con las disidencias de las FARC. La decisión fue tomada este viernes en los juzgados de Palo Quemado. El fiscal dijo que las pruebas demostraban que un defensor de derechos humanos, un periodista, un antropólogo y 3 estudiantes universitarios infiltraban las manifestaciones sociales y hacían parte de la estructura de los grupos organizados armados o GAOs, o disidencias de las FARC. Sin embargo, los abogados de los capturados dicen que se trata de un montaje. Ha venido trabajando en defensa de los derechos humanos y en defensa de todos los acuerdos de paz. No pertenece a ningún momento a ningún GAO organizado ni a ningún concierto para delinquir. Uno de los acusados es el dirigente social David Ravelo, hijo de David Ravelo, un defensor de derechos humanos que identificó a los exparamilitares de Ernesto Báez que se reunieron con Álvaro Uribe en 2001. Ravelo dijo que los audios que presentó la Fiscalía están fuera de contexto, que tratan de vincularlos con las disidencias. Estoy hablando de un proyecto
que queremos realizar aquí en Bogotá de arbolización. Eso es lo que nosotros, de eso es que está hablando la Fiscalía, porque no muestra las llamadas que yo tengo del trabajo social que hemos realizado. Julio Martínez, periodista alternativo y que trabajó en la emisora Ondas del Meta, aseguró que sí entró al Guaviare varias veces, pero para apoyar el proceso de paz y no para ayudar a las disidencias. Por el hecho de haber ingresado a la zona del Guaviare, por apoyar a la comunidad de los campesinos que en el paro cocalero, y entonces me están vinculando y me meten por unas interceptaciones que hicieron de alguien que estuvo en el GAO 7. Igualmente, los 3 estudiantes de Sociología y Derecho sostienen que sus trabajos sociales con comunidades en el oriente del país y en Bogotá los quieren hacer ver como si fueran terroristas. Según ellos, yo recluto jóvenes estudiantes de las universidades para llevarlos a Arauca, por un viaje que yo hice a Arauca hace 2 años. La prueba reina son unas fotos de una cafetería, de unos tintos, nada más. Y también me acusan porque tengo un amigo en una cárcel que cogieron preso. Los líderes sociales fueron trasladados a la cárcel Modelo de Bogotá, mientras que los abogados apelaron la decisión de la juez. Iván Márquez, Jesús Santrich y alias El Paisa y otras antiguas FARC que se rebelaron contra el acuerdo estarían intentando rearmar a sus exsubalternos para formar grupos neoguerrilleros. Carlos Cárdenas. Mabel, según informes del Estado conocidos por Noticias 1, han tenido éxito en 4 sitios del país con grupos incipientes, similares a los que lideraban antes. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia. Desde el pasado 29 de agosto, cuando Iván Márquez apareció en un video junto con otros 20 hombres y mujeres armados, entre ellos 9 antiguos jefes de bloques y frentes de las extintas FARC, los organismos de seguridad han acumulado información para elaborar el que creen es el mapa de las actividades de Márquez. Que tremolan patria para todos. Según los analistas, durante los últimos 4 meses se conformaron 2 grandes grupos de disidentes, uno al mando de Iván Márquez, integrado por John 40, Romaña, el Zarco Aldinever, el Loco Iván, alias El Paisa, Santrich, y una segunda fuerza sin capacidad armada ni ideológica bajo el mando de Gentil Duarte y Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco. Según los analistas, Iván Márquez se trazó la tarea de reactivar el trabajo político y social con Jesús Santrich. Además, crear de nuevo frentes y bloques en Arauca y norte de Santander, en el occidente del país, desde Chocó hasta el Cauca, en Nariño y en la frontera con Venezuela. También pretende recomponer el antiguo Secretariado y Estado Mayor y controlar rutas de tráfico de armas y drogas hacia los países vecinos. En noviembre de 2019, Márquez pidió unir el bloque Alfonso Cano. Desde entonces, ha ordenado recuperar hombres de los antiguos frentes ubicados entre Chocó y Nariño. Para eso comisionó a Walter Mendoza. Luego intentó convencer a las disidencias del Frente Oliver Sinisterra del abatido alias Guacho en la frontera con Ecuador, a los antiguos guerrilleros del Frente 41 en Cesar, a los disidentes del Frente 33 en norte de Santander y del 10º en Arauca. Hasta el momento, ha logrado que pocos hombres se unan con pequeñas estructuras en el Pacífico y en el oriente del país. Y se le ha dificultado convencer al antiguo Frente Primero, que permanece en Guaviare y que sigue bajo el mando de alias Iván Mordisco. Aunque los miembros de las antiguas FARC, fieles al acuerdo de paz, no parecen creer esta versión, los organismos de inteligencia colombianos siguen los pasos de los grupos de desmovilizados que se han retirado de los espacios territoriales, aparentemente para unirse a Iván Márquez. El exalcalde de Bucaramanga y candidato presidencial Rodolfo Hernández fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos en relación con el contrato de basuras por el que su hijo recibiría una comisión. Iván Serrano. Mabel, el exalcalde fue imputado por interés indebido en contratación de la persona que diseñó los pliegos para favorecer a la empresa que presuntamente le pagaría una comisión de éxito al hijo de Hernández. Este delito de ser determinado de interés indebido en la celebración de contratos y una pena de prisión. Esta pena de prisión es de 64 a 216 meses. La jueza 16 Penal de Garantías de Bucaramanga le imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de determinador al exalcalde de la ciudad, Rodolfo Hernández, en el caso conocido como Vitalogic. No acepto los cambios. El caso Vitalogic se trata de un contrato para disposición de basuras a 30 años, cuya suma podía superar los 600.000 millones de pesos y en el cual su hijo, Luis Carlos, recibiría una millonada
millonaria comisión si este era entregado al oferente interesado. Las anomalías alrededor de dicho contrato fueron denunciadas por exfuncionarios de la empresa de aseo de Bucaramanga, quienes aportaron audios en los que el exalcalde los presionaba para validar la propuesta del consorcio extranjero. Acéptele la hijueputa de esa garantía. Hernández fue imputado por su presunto interés en la contratación de Jorge Alarcón, el consultor que diseñó los pliegos de condiciones y términos que favorecían a la empresa Vitalogic. Usted, señor Rodolfo Suárez, como alcalde de Bucaramanga, el miembro de la Junta Directiva de la MAP, se interesó indebidamente, tanto en provecho propio y de tercero, esto es, que Jorge Hernán Alarcón Ayala, ingeniero químico, contratista y consultor, fuese el contratista escogido dentro del proceso. Jorge Alarcón, ¿por qué venía a su apartamento? Cuando vino a hacer el contrato. ¿Y qué tiene que ver? Por actuación de funcionarios de la EMAP, dicho contrato finalmente no fue adjudicado. Hernández, quien se presenta como un luchador en contra de la corrupción, ha asegurado que con este proceso se busca perjudicar su aspiración a la presidencia. Soy candidato a la presidencia de la República y se une toda la politiquería a atacarme para atajar la aspiración legítima. La Fiscalía retiró a su hijo Luis Carlos de este proceso, pero será vinculado en otro nuevo. Qué tragedia reportarles esta noticia. Un barrista del equipo de fútbol América de Cali fue asesinado a puñaladas por hombres que vestían camisetas del Deportivo Cali mientras un transeúnte grababa la agresión y la muerte en las vísperas del clásico entre los dos equipos. La historia la tiene Guillermo Gómez. Mabel, los agresores entraron al estadio. Allí mismo fueron identificados y capturados por la policía y mañana comparecerán ante un juez. Uno de ellos resultó ser menor de edad. Está rodando en las redes sociales este video de una persona que huye y en su escape se le atraviesa uno de estos cuatro hombres vestidos con diferentes camisetas del equipo de fútbol Deportivo Cali. Balas del Cali atacando al chino, vea. Andrés Carvajal es el hombre agredido, quien lleva una camiseta roja que no es del equipo de fútbol América. Estando en el piso, dos de los que visten camisetas del Cali lo golpean y uno de ellos le propina al menos 2 puñaladas, una en el pecho y otra en la espalda. Luego, el de blanco parece recoger lo que sería el puñal. Por una simple camiseta, nos estamos quitando la vida. El hecho ocurrió en Cali, horas antes del partido Cali-América. Tras la puñalada en el pecho, Carvajal, de 27 años, se pone de pie, cruza la calle e intenta abrir la puerta de un carro, pero la encuentra bloqueada. El conductor del vehículo acelera un poco para evadirlo. Como hay un carro adelante, debe frenar. Carvajal, herido de muerte, vuelve a suplicar auxilio al mismo conductor, pero este no tiene intención de ayudarlo. Entonces, el hombre herido y sin esperanzas de llegar a un centro médico, se desploma. De pronto el conductor, el del particular, un poco asustado también, no le abre la puerta. Fueron 20 segundos de indolencia tanto de quien conduce el carro blanco como de quien graba el video. Hay un llamado que hacemos las autoridades a prestar el debido auxilio y socorro a quien lo necesita. También hoy, pero desde la cuenta oficial de Twitter del América de Cali, se publicó desde horas de la mañana una imagen que recordaba el clásico vallecaucano y que fue entendido como una incitación al odio. En la imagen estaba oculta una mosca, haciendo referencia al estadio Palmaseca del Deportivo Cali, que queda en Palmira, y al que señalan de ser un zancudero, al que apodan Palmasica. @América de Cali, @Jorge Iván Ospina. Alcalde, desde los propios clubes se apoya la violencia entre hinchas. ¿Cómo es posible que el community manager del América ponga un zancudo en la B del Versus? Esto no es un chiste, señores. Miren lo que pasó hoy. Hace poco fueron capturados los agresores. Estaban dentro del estadio Palmaseca. Uno de ellos es menor de edad. Y el informe de la Contraloría sobre la restitución de tierras a las comunidades indígenas llegó a la conclusión de que al ritmo en el que el gobierno lo está haciendo para terminar faltarían décadas. Enrique Tapias. Mabel, el informe cuestiona los recortes que ha sufrido el presupuesto para la compra de tierra de los indígenas por decisiones de la política monetaria. Esta auditoría de cumplimiento a la política de acceso y restitución de derechos territoriales de las comunidades indígenas reveló que la Agencia Nacional de Tierras disminuyó su presupuesto al pasar en 2016 de 287.000 millones de pesos a 38.000 millones en 2019, lo que impide que la entidad sea efectiva en su gestión.
En este punto es fundamental hacer alusión a la inexistencia de una caracterización de los territorios indígenas a nivel nacional, que le permita al gobierno realizar una proyección presupuestal para la atención de las necesidades de las comunidades. Según el informe de la Contraloría, además de la disminución del presupuesto, el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS también le suspendió recursos a la Agencia Nacional de Tierras. Para la vigencia 2019, el CONFIS suspendió 10.000 millones de pesos para el programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para las comunidades indígenas a nivel nacional, lo cual conllevó a un reajuste en las metas del programa. Este informe señala que con el presupuesto actual de la Agencia Nacional de Tierras es imposible solucionar los reclamos de las comunidades indígenas. En las estimaciones que ha presentado la ANT en diferentes escenarios para la atención de sus compromisos, las cuales van desde 1,6 billones de pesos hasta 3 billones de pesos. La Agencia Nacional de Tierras reportó que a octubre del año pasado había 1.198 solicitudes de comunidades indígenas para la constitución y ampliación de predios, pero solo se han resuelto 43 procesos, es decir, un avance del 4%. En materia de protección de los territorios ancestrales para comunidades indígenas, el panorama es aún más desalentador. A la fecha reposan en la ANT 125 solicitudes sin que haya sido expedida ninguna resolución de protección jurídica a territorios ancestrales y o tradicionales. La Contraloría concluyó que la seguridad jurídica para los territorios solicitados por los pueblos indígenas tiene un escaso avance, pese al compromiso del Estado que fue reafirmado con el Acuerdo de Paz. Un fenómeno meteorológico hizo trepar las concentraciones de partículas dañinas en el aire de Bogotá hasta niveles peligrosos para la salud humana, y la lluvia de esta tarde nos dio un respiro. La Secretaría de Ambiente de Bogotá dijo que los cambios de temperatura que se viven por estos días en la capital, conocidos como inversión térmica, fenómeno que ocurre cuando las temperaturas del aire ascienden, es una de las razones por las que en algunas zonas del sur de la ciudad fue decretada la alerta amarilla por la mala calidad del aire, además de otros factores como la contaminación de las fábricas de este sector y el transporte de carga. La alerta amarilla que tuvimos que decretar este fin de semana se refirió específicamente a una zona de la ciudad, esa, la de Carvajal Sevillana, que tiende a tener muy mala calidad del aire por la confluencia tanto del transporte de carga como la industria. Los incendios que hace varios días vienen consumiendo el páramo de Sumapaz y en otros puntos del país donde también se presentan incendios por las altas temperaturas de inicio de año, también aportan partículas de menos de 2.5 micras, las más pequeñas y letales. Lamentablemente tenemos varios incendios y tenemos vientos de oriente que nos están trayendo el material particulado de todos esos puntos calientes, y además aquí en Colombia, aquí pueden ver el círculo es Bogotá, y estamos viendo también vientos que nos traen material particulado del resto del país. Aunque el pasado jueves, día del no carro en Bogotá, estos índices de contaminación descendieron en un 9% de material particulado 2.5 y un 22% de material particulado de 10 micras, la alerta amarilla en estas zonas continúa. Hay que tomar precauciones, sobre todo con los niños menores de 5 años y adultos mayores de 60. Las recomendaciones que hemos hecho es que hagan limpieza de su casa, el material particulado se asienta sobre las superficies y cuando nos movemos se vuelve a levantar y podemos estarlo respirando. Lavarse las manos, tomar mucha agua y por supuesto tener mucho cuidado con las poblaciones más vulnerables. Mientras esta alerta amarilla continúa, las medidas que se han tomado hasta el momento son para las empresas que trabajan con combustibles sólidos y líquidos a apagar sus máquinas por periodos establecidos y la restricción de vehículos con antigüedad mayor a 10 años en esta zona de la ciudad. Como los pacientes del síndrome de Morquio, una enfermedad rara que produce deformaciones genéticas, se triplicó en un año, la Contraloría hizo un informe en el que llama a responder a varios pagadores de los tratamientos. Juliana Ramírez hizo este informe. El síndrome de Morquio es una enfermedad hereditaria ocasionada por deficiencia de una sustancia que descompone las moléculas de azúcar, causa daños en órganos, desarrollo normal en huesos, microcefalia y estatura baja. Se calcula que 1 de cada 250.000 habitantes en el mundo la padece. El hecho de que en Colombia se presentaran 75 casos en 2017 frente a los 27 que se registraron en 2016 generó alerta de la Contraloría. Estamos hablando de una enfermedad de alto costo, una enfermedad absolutamente compleja y exótica para tratarlo. Para tratarla existe Vimicim y el ente de control evidenció que se hicieron pagos por el medicamento sin diagnóstico. El Estado le pagó a las EPS sin que hubiera suministrado la droga a pacientes y en algunos casos se pagó más por ello. No se tienen las pruebas científicas que
evidencia en que las personas que estaban siendo tratadas efectivamente tenían ese tipo de enfermedad. El proceso de responsabilidad fiscal por 17.986 millones de pesos de la Contraloría contrasta con el argumento científico de la Asociación Colombiana de Genética Humana, que además de rechazar los hallazgos, explicó que el número de pacientes se triplicó de un año a otro porque 2 personas portadoras se volvieron pareja. Aunque el gremio de los genetistas dice que el acto médico no puede ser criminalizado ni señalado de ser copartícipe de fraude, en el proceso de la Contraloría deberán responder ADRES, Antiguo Fosiga, entes territoriales y 14 EPS. También se puso entredicho a Audifarma, distribuidor exclusivo del Vimicin, y el laboratorio de la Universidad de los Andes, único utilizado en el país para diagnosticar la enfermedad. Lo que vimos es que se violentó el hecho de la evidencia de existencia de la enfermedad y se aplicaba sencillamente sin tener este tipo de certificación. Entre 2010 y 2017, el laboratorio de la Universidad de los Andes recibió donaciones por 253 millones de pesos de Biomarin, fabricante del Vimicin, pero la universidad le aseguró a este noticiero que las donaciones que recibe no tienen ningún tipo de compromiso transaccional con la entidad donante. Puntualmente, Audifarma, ¿qué encontraron? Bueno, encontramos en dónde se hicieron las prescripciones y cuáles fueron los pacientes que fueron tratados a través de esa firma. Audifarma indicó que la prescripción de este medicamento debe ser realizada por un médico de una EPS que no hace parte del mismo grupo empresarial, lo que está por comprobarse en la investigación. Por su parte, la ADRES afirmó que entre 2016 y 2017 los recobros se auditaban a través de la Unión Temporal Fosiga 2014, lo que enciende aún más las alarmas, pues si este caso sucedió teniendo auditados los recobros, la Contraloría presume que podrían haber más hallazgos, pues desde hace casi 2 años no se auditan las cuentas de las EPS. Calificado entre 0 y 100, el mundo sacó 40 en preparación para una epidemia, lo que indican los indicadores. El Índice Global de Seguridad Sanitaria calificó de 1 a 100 la preparación de 195 países para enfrentar una epidemia y el promedio mundial que resultó fue de 40.2. De puesto 51 tenía a China, en el último a Guinea Ecuatorial y a Colombia de 65 entre Rusia y Luxemburgo. Esto indica que hoy el mundo no es capaz de resistir un estornudo. Esto es lo que indican los indicadores. Y a propósito de China, sigue peleando, pero hasta ahora ha perdido ya 806 pacientes, un 2% de los diagnosticados, mientras se especula que con una larga historia de censura, el gobierno ha ocultado aspectos de esta epidemia y de otras. Camilo Galán. Mabel, no obstante, trascendió un estudio académico de China, según el cual las cepas de virus hallados en los pacientes de coronavirus actual son casi idénticos a los de la gripa identificada en el pangolín, una especie de armadillo chino. Han pasado solo 39 días desde que se reportó la aparición del coronavirus en Wuhan, que hasta el momento deja 806 personas muertas en China, pero a nivel mundial ya se reportan más de 36.000 personas infectadas en 27 países. También se reportó la primera muerte de un extranjero. Se trata de un ciudadano estadounidense de 60 años que falleció el jueves en Wuhan y que reportó hoy la Embajada de Estados Unidos en Beijing, mientras en cuarentena se encuentran 2 cruceros anclados en Japón y Hong Kong con 61 pasajeros infectados. Un nuevo estudio realizado en laboratorios de la Universidad de Agricultura de China sugiere que los pangolines, un animal de la familia de los armadillos y que además está en vía de extinción, podría ser clave en la propagación del virus, pues una secuencia genética confirmó que el virus de los pangolines es igual en un 99% al coronavirus, lo que indica que antes de llegar a los humanos, el virus probablemente pasó de los murciélagos a los pangolines, uno de los animales que más se comercializan ilegalmente en el mundo. Como si se tratara de un juego de video, un militar tailandés transmitió en directo por Facebook el asesinato de 20 personas en la ciudad de Korat. El sospechoso fue identificado como Hakrapan Touma, un soldado tailandés de 32 años, quien mató a su comandante antes de robar las armas de un campamento militar y empezar con la masacre. Así lo confirmó el Ministerio de Defensa tailandés. Después de tomar las armas,
El asesino se trasladó en un automóvil hacia el centro de la ciudad mientras disparaba indiscriminadamente contra los transeúntes y transmitía en vivo el horror, aunque el video fue censurado inmediatamente por la red social. Cámaras de seguridad alcanzaron a registrar videos del tirador caminando armado por el centro comercial mientras las personas huían del lugar. Aunque el asesino aún está atrincherado en el centro comercial, este se encuentra acordonado y vigilado por la policía, quien lo tiene cercado en el segundo piso del lugar. En el mundo de los electrodomésticos inteligentes, el móvil se convierte en el único fundamental porque será el control remoto de todos. La tecnología al alcance de sus manos. Cada vez más aparatos electrónicos están conectados entre sí en los hogares, convirtiendo las casas en smart homes, electrodomésticos que cada vez requieren menos ayuda humana. La Organización de Consumidores y Usuarios de España hizo un listado de aparatos electrónicos que ya se pueden conseguir en el mercado y que facilitan la vida de cualquier persona. Las neveras inteligentes sorprenden cada año con ideas innovadoras y trabajos que pueden desarrollar sin ayuda de sus compradores. Listas de productos en función de lo que falta en sus compartimientos y según sus hábitos de consumo, alertas con caducidad de alimentos o proponerte una receta con los productos que aún quedan en el refrigerador son algunas de las nuevas funciones de este electrodoméstico. Este año, en la Feria Electrónica de Consumo que se desarrolló en Las Vegas, el Kitchen App, un horno microondas con pantalla de 27 pulgadas, fue la sensación. Tiene las mismas funciones de una tablet, está equipado con asistente de Google, acceso a aplicaciones de cocina y la capacidad de hacer videollamadas con chefs que resuelven sus dudas. Esta lavadora de última generación ganó el premio de innovación CEX 2020, pues detecta el peso y el volumen de cada carga de ropa, además de los tipos de tela. Compara esta información con su base de datos para establecer el programa de lavado más óptimo, mientras calcula la cantidad de detergente y suavizante, garantizando 15% más de vida útil en las prendas, y emite advertencias cuando el detergente se acaba y ella misma lo pide a domicilio. Smarter Coffee es una cafetera que se maneja desde una aplicación. Se pueden controlar aspectos como temperatura, molienda y cantidad de café para que cuando llegues a la cocina el café esté listo y caliente. Y uno de los más pedidos es Effie, quien en su anuncio dice planchar apesta. Es una plancha automática que solo requiere colgar las prendas en el electrodoméstico y él se encargará del resto. Puede procesar hasta 15 prendas al mismo tiempo y también tiene la capacidad, si usted lo desea, de secar la ropa antes de plancharla. Se puede adquirir por un valor cercano a los 3 millones de pesos. Estamos de vuelta. El Ministerio de Defensa le quitó al director de la Justicia Penal Militar sus funciones de administración de personal, luego de establecer que en los 138 traslados que ordenó de un plumazo violó normas laborales, más allá de afectar el 68% de los casos que esta jurisdicción tramita. 3 semanas después de ordenar una auditoría para analizar las decisiones de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, el Ministerio de Defensa derogó las decenas de órdenes de traslados de fiscales y jueces militares firmadas por el director de esa rama, Alejandro Ramírez. Durante la auditoría, los funcionarios del ministerio constataron que los traslados del personal judicial militar no tenían soportes ni justificaciones. Se ha tomado la decisión de dejar sin efecto esas decisiones de traslado. A pesar de los argumentos de los afectados, el director de la Justicia ordenó de manera indiscriminada los cambios de ciudades, incluso en el caso de personas enfermas que esperan trasplantes de hígado y de riñón, por lo cual al director le fueron retiradas las facultades de manejo y disposición del personal. El comandante general de las Fuerzas Militares, encargado de las funciones del despacho del ministro de Defensa, delegó en el secretario general del Ministerio de Defensa la facultad de disponer algunas situaciones administrativas respecto al personal civil, militar y policial que hace parte de la planta de empleados públicos. El ministro Carlos Holmes Trujillo ordenó estudiar cada una de las quejas que llegaron a su despacho por el incumplimiento de la normatividad vigente. Sí, por supuesto, han llegado distintas informaciones que preocupan. Además, fueron ordenadas investigaciones contra esa dirección por el mal funcionamiento del recién inaugurado Palacio de la Justicia Penal Militar, donde se rebosan las aguas negras, no sirven los ascensores y los expedientes judiciales se encuentran abandonados en el suelo.
Una familia buscó durante casi 20 años a su hermano y pudo establecer que él fue asesinado por los paramilitares, uno de los cuales dio la ubicación de su cuerpo. Pero la alcaldía de Sincelejo resolvió construir un mausoleo sobre las fosas comunes y ahora deben conseguir más de 100 permisos para darle la sepultura que él no tuvo. ¿Qué tal esto? En febrero de 1998, a los 32 años, Julio César Blanco Vides no acompañó a su familia a la parcela porque tenía una cita importante en la notaría única de San Onofre. Que iba a conseguirse con el papá para ponerse los apellidos del papá y más nunca regresó. Pero no llegó a la notaría ni a ningún otro lado y tampoco volvió a donde sus hermanas, que al tercer día iniciaron una búsqueda infinita. He recorrido varios territorios a nivel colombiano y también fuera de Colombia, porque bueno, en Venezuela yo estuve buscándolo también. Las hermanas invirtieron en la búsqueda todo lo que les daba la parcela, pero en 2017 supieron que la fiscalía tenía información de su muerte y su posible paradero. Desde 2011, cuando un paramilitar dijo que había muerto el mismo día de su desaparición en un supuesto enfrentamiento. Para mí, que soy su hermana, sé que él es un campesino, porque a mí me le tienen que limpiarme el nombre también a mi hermano. La fiscalía alcanzó a examinar los cuerpos de la fosa común del cementerio de Sincelejo y encontró que el de uno de ellos coincidía con las víctimas de los bloques de Montes de María. A mi madre le hicieron la prueba de ADN cuando sale la prueba, que sale favorable. Pero mientras sucedía la identificación, la alcaldía de Sincelejo resolvió remodelar el cementerio y volver a desaparecer a los desaparecidos que ya habían sido encontrados, según el informe de la fiscalía. No es posible su localización, pues que sin previo aviso de la administración del cementerio, en ese momento se pavimentó y construyó bóvedas por encima de estas fosas, haciendo perder la ubicación de todos los cuerpos no identificados de los años 1972 a 1999. Sencillamente Medicina Legal se lavó las manos diciendo que había una fosa común, que se había construido un mausoleo encima y que era imposible de rescatar ese cuerpo. A falta de un cuerpo y una fecha oficial de muerte, el año pasado la familia resolvió celebrar el cumpleaños de su desaparecido en el último lugar en el que se tuvo razón de su cuerpo. Eso habla de la indolencia con el tema de la desaparición forzada. Para mí es la impunidad que ellos han tenido. ¡Vivo se lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! El año pasado, el Tribunal Superior de Cartagena tuteló el derecho de esta familia a enterrar a sus muertos. Las entidades contarán con un término de 2 meses para localizar e identificar el cadáver del señor Julio César Blanco Vides. Hasta la fecha, la familia de la víctima y Kleiner no han recibido absolutamente ninguna respuesta donde diga cómo va a ser ese plan para la recuperación del cuerpo. En junio pasado, viendo el desacato de la Fiscalía y la Alcaldía, la Corte Suprema reiteró la orden y el plazo que se venció en septiembre, pero el alcalde saliente resolvió dejarle el problema al sucesor que iba a ser elegido el mes siguiente. Y este descubrió que tenía que involucrar a otras 100 familias en el proceso. De ser necesario informar a los familiares que tengan interés en la exhumación para que autoricen poder extraer los restos de los otros cadáveres que se encuentran encima de las bóvedas. Es decir, el entierro real del desaparecido sucederá cuando 5 entidades y 100 familias se pongan de acuerdo. Nos vemos en las redes sociales y mañana a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia. Chao.